Hola amigos, vamos a hacer un tutorial sobre soldaduras. En realidad pensaba hacer una estructura, pero vamos a hacer simplemente un trabajo sencillo para que vean los típicos de soldaduras que se pueden sacar. Vamos a generar un croquis sobre planta. Y acá vamos a hacer lo siguiente: un rectángulo que tenga 500 por 1000. Bueno, acá no sé qué es lo que pasó. Vamos a ponerle acá 1000. Bien, ahora sí. $500 por 1000. Ahí tenemos nuestro croquis ya completamente definido. Lo vamos a ir a pieza soldada. Vamos a salir del croquis y vamos a ir a pieza soldada. Yo en pieza soldada lo que puedo hacer es trabajar a través de un croquis 3D y ya definir, por ejemplo, las patas de este elemento, ¿no? O sea, utilizar ya hacer, por ejemplo, vamos a hacer 4 patas como para que vean más o menos cómo es el sistema. Yo estoy trabajando con un croquis 3D ahora, que está dentro del sistema de piezas soldadas. Le vamos a dar altura. Vamos a hacer una referencia acá que tenga 500 milímetros. Y vamos a decir que estas 4 patas sean iguales. Con la tecla Shift apretada elegimos las 4 patas y le ponemos iguales. Y ya nos quedó definido nuestro croquis. Ahora sí, en estructuras, en pieza soldada, vamos a buscar estándar ISO, tubos cuadrados, y vamos a darle una dimensión de 50 por 50. Por 50 por 3,2. Vamos a empezar eligiendo las patas y ubicando el perfil dentro de el perímetro. Nuevo grupo, siguiente pata. Así vamos a hacer con las 4 patas que tenemos acá. Nuevo grupo, la nueva pata va a ser esta. Ubicación de perfil. Y nuevo grupo, y la nueva pata va a ser esta. Fíjense que en ubicación de perfil yo podría ubicar el perfil en cualquier punto de los que tengo acá marcado, tanto de centros como los extremos, para poder ubicar el perfil. Bien, vamos con un nuevo grupo y vamos a cerrar el perímetro completo, ubicando los 4 de arriba y ubicando el perfil en este punto. Vamos a ubicar el perfil al revés. Vamos a ubicar acá arriba. Ahí está.
y le damos a aceptar. Ya tendríamos nuestro conjunto armado. Vamos a hacer los recortes correspondientes. Vamos a ubicar esta cara con esta para que nos quede a 45 grados. Nuevamente el recortar este y nos quede a 45 grados. Este y este también que nos quede a 45 grados. Y por último vamos a hacer este con este para que nos quede a 45 grados. Ok, ya tendríamos la estructura. Vamos a empezar a utilizar la parte de soldadura. Primero vamos a editar el material. El material que se va a utilizar en esto va a ser un acero IC 304, le damos a aplicar y aceptar. Vamos a ocultar los croquis para evitar que nos molesten dentro de nuestro trabajo. Y lo que vamos a hacer ahora es ubicar unas cartelas de refuerzo sobre la parte superior. Yo acá tengo el perfil de la cartela, las dimensiones, vamos a acercarnos, las dimensiones de la cartela, le vamos a dar por ejemplo 50 y 50. Yo puedo utilizar un corte. Acá dice 15 milímetros, esto lo puedo dar en 10. Fíjense en que acá estaría el corte, el chaflán que tendría para que no me quede en punta la cartela y poder soldarla bien. También puedo variar el ángulo, o sea, puedo poner 30 grados. Fíjense en que si yo pongo 30 grados acá se extiende esta cartela. Pero lo vamos a dejar en 45 y vamos a poner en las 4 esquinas exactamente iguales. Vamos de nuevo a cartela, elijo las 2 caras y tengo otra alternativa que es la ubicación de la cartela. Yo esto lo puedo ubicar sobre el borde superior o el borde inferior o centrado. Esto sería la equidistancia de la cartela. Bien, acá estaríamos poniendo entonces la tercera cartela que va a ir sobre este y este. Le damos a aceptar y por último la última que va a estar en esta parte. Esta y esta. Ok, vamos entonces ahora a lo que es la soldadura. Nosotros tenemos cordón de soldadura. El cordón de soldadura crea un hilo con un símbolo de soldadura en el cual nos contabiliza la cantidad de soldaduras que nosotros vamos a tener en esta estructura, en el cual podemos tener el costo, el tiempo de trabajo especificado, el tipo de material que se usa, el tipo de soldadura que se hizo, las pasadas. O sea que es bastante interesante usando el cordón de soldadura. Pero si queremos visualizarlo, acá no lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver si insertamos acá donde dice insertar y vamos a lo que es pieza soldada y ubicamos cordón de redondeo. Yo acá voy a ver con esto, acá estaría el cordón de soldadura, y con cordón de redondeo lo que voy a ver es cómo me va a quedar estéticamente la pieza soldada.
Vamos a hacer los dos ejemplos para que se vean cómo queda. Por ejemplo, el cordón de redondeo, yo voy a elegir la parte donde está la cartela. Le vamos a dar, yo acá puedo elegir que sea intermitente, alternado a los dos lados, o una longitud completa. Yo voy a hacer la longitud completa. El tamaño del cordón o de la soldadura va a ser de 3 milímetros. Y vamos a elegir un conjunto de caras. En principio yo voy a elegir esta cara y esta cara. Y de la cartela vamos a elegir esta cara, esta cara de acá, la cara de abajo de la cartela y esta cara de acá. Bien. Puedo agregar el símbolo de soldadura o no agregarlo. Yo en este caso no lo voy a seleccionar, así que acepto y automáticamente me genera la soldadura en la cartela. Fíjense que es todo el contorno de nuestra cartela soldada a las caras de la estructura. El otro sistema es exactamente igual. Vamos a ir a lo que es, tanto lo puedo tomar acá como lo puedo tomar de este lado en piezas soldadas, ir a cordón de soldadura. Acá lo que tengo es geometría de soldadura o trayectoria de la soldadura. Si yo voy con la trayectoria de la soldadura y le digo que esto va a tener 3 milímetros también, lo que voy a hacer es seleccionar las aristas por donde voy a soldar mi estructura. En este caso va a ser esto. Acá va a estar acá y este de acá. La ventaja de esto es que este sí me está contando la cantidad de soldadura que yo voy a tener. Y le voy a poner aceptar. Y acá me va a mostrar el símbolo de la soldadura. O sea, son 3 milímetros de soldadura. Y acá, arriba, a la izquierda, está apareciendo la carpeta de soldaduras, donde me está diciendo el tipo de soldadura con el cordón de soldadura. Y en esta parte están la lista de cortes de los elementos. Vamos a suponer, vamos a hacer otra más, así se ve más, el ejercicio se ve mejor. Vamos a suponer que quiero hacer un cordón de soldadura alrededor de esta cara, todo completo. Elijo toda la cara. Con respecto a esta cara, acá esta cara, perdón, esto es arista, no, esto no son aristas, vamos a tener que eliminar esto porque en realidad tenemos que elegir las caras, o sea, vamos a eliminar todo porque esta es la otra parte. O sea, si yo hiciera la trayectoria sola, sí, elijo todo
perímetro y me va a quedar. Pero vamos a elegir geometría de soldadura y vamos a elegir las caras. Vamos a empezar con sacar esto también, borrar selección. Vamos a elegir primero las caras para que vean las diferencias entre una y otra. Vamos a ir seleccionando las caras. Selecciono las 4 caras de la pata y después paso a seleccionar las caras de la parte superior y ya me está marcando ahí el cordón. A ver. Vamos a seguir marcando esta cara. Bueno, anda medio mal el mouse. Vamos a marcar ahora la cara esta de acá. Y por último, la cara esta y esta. Bien. Si yo acá ahora le doy, también acá tengo las mismas, o sea, puedo definir el símbolo de soldadura. Si aprieto acá defino el símbolo de la soldadura. Le puedo poner todas las características. Le voy a dar 3 milímetros de soldadura. Y le puedo también decir soldar internamente. Soldadura internamente. Esto generalmente se utiliza cuando yo, por ejemplo, hago un cilindro de chapa rolado y sueldo la parte exterior y la parte interior del cilindro. En este caso no lo vamos a utilizar. Entonces le dijimos 3 milímetros y le doy a aceptar. Ahí ya tendríamos entonces ahora marcada ya nuestra soldadura y acá tendríamos el contorno. Tendríamos esta que es la primera y esta que sería la de la pata. Si yo voy a esto, a propiedades, en donde está la carpeta de soldadura, a mí acá me estaría especificando propiedad de material de soldadura. Suponemos que acá podemos poner acero inoxidable, proceso de soldadura, vamos a poner MIG o TIG. Vamos a poner la masa de la soldadura, supongamos que esto tiene 3 gramos, 4 gramos la masa de la soldadura. Costo de la soldadura por unidad de masa, vamos a poner que tenga 3 pesos. Tipo de soldadura por unidad de longitud, vamos a suponer que tarda 10 segundos en soldarse. Vamos a poner ahí 10 segundos. Y número de comprobaciones de la soldadura, que podría ser una. Le damos a aceptar. Y vamos a entrar ahora de nuevo para ver las propiedades, cómo nos quedarían. Acá estarían dando los números de soldadura, son 2, porque en realidad tenemos estas 2. La longitud soldada es de 362 milímetros, la masa es de 1454 gramos, o sea, casi 1 kilo. Es un poco exorbitante la masa porque no es 4 gramos de soldadura por la unidad de longitud. Tendría que ser un poquito menos, podría ser de 1 gramo para que nos dé un poquito más lógico. Vamos a hacerlo en 1 gramo.
le vamos a poner a aceptar y vamos de nuevo a entrar en propiedades, porque me parece muy exagerado. Vamos a propiedades y ahora nos daría la longitud, la masa de soldadura, unos 362 gramos. Más o menos el costo podría estar en 1067. El tiempo de soldadura por unidad es de 10, supongamos que es de 10 segundos, o sea que se tardaría 3226 segundos. Con esto tendríamos un estimativo del tiempo de trabajo y el costo, sabiendo bien lo que nos puede dar nuestra soldadura. Bueno, con esto tendríamos una idea muy por encima de cómo es el tema de lo que es soldadura en estructuras. Con esto damos por finalizado el video. Espero que les sirva, les haya servido para ver los tipos de soldaduras y las formas de emplearlas en SolidWorks. Les agradezco mucho su atención. Los espero en el próximo video. Gracias.